Una vez más me da gusto estar con ustedes en este día. Ya he estado en algunas ocasiones con ustedes y el lunes 13, el Paz Gil me mandó un mensaje más o menos a la 1:13, o sea, el lunes 13 a las 13:13 me dijo que predicara sobre Hechos 13, a partir del versículo 13. ¿En serio? Así es que no se nos va a olvidar esta hora saber que vamos a predicar de Hechos 13 a partir del versículo 13, el día 13, a las 13:13. Y ha leído nuestro hermano Moy este pasaje tan maravilloso. A mí me motiva, me anima este pasaje de la siembra de iglesias, y no es casualidad que el Paz Gil, mi amigo, me haya dicho: ven y predica en esta ocasión. Yo estoy listo, dispuesto para predicar la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuánta enseñanza tenemos del Paz? 52 domingos escuchándole, y es uno de los que nos da el mensaje por escrito, y lo tenemos por escrito, 52 domingos. Dice, para que me ponga más nervioso. Véngase, hermano Moy. Casi siempre me hacen lo mismo. Está bien. Hagamos nuestra... Bueno. Hagamos nuestra confesión de fe. Todos creo que nos la sabemos. Adelante, hermano. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me da que la haga parte de ella, y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Perdón la interrupción, gracias. Ya me había yo introducido, había perdido los nervios con ustedes, y de nuevo pasa esto. Hace tiempo, cuando el Paz Gil me invitó a predicar, era la Cena del Señor, y entonces me invitó a predicar ese día, y yo andaba por Perisur, creo, y me encuentro a uno de los hermanos, no sé si al hermano Almazán, allá en Perisur, y dice: ¿qué hace aquí, hermano Blanco? Le digo: voy a predicar en el culto de mañana. ¿Usted? No lo creo. Entonces me puse nervioso. Entonces ya vine a predicar, y se usaban el disco para el PowerPoint, ¿se acuerdan? Entonces llego y le digo a la secretaria: aquí está mi disco. ¿Y ese para qué? Pues es el PowerPoint. ¿Y por qué? Le digo: es que voy a predicar. No creo que usted vaya a predicar. Entonces me puse más nervioso, todo ahí estaba ahí. Y ya me vio Gil, me saludó, pasó Gil, era la Cena del Señor. Y dije: bueno, pues se equivocaría, bueno, está bien, aquí estoy. Y ya me pasa Gil. Entonces ya con todos mis nervios desde un día antes y luego ese día, y entonces me pasa a predicar, y ya estaba yo arrancado, había dado toda la introducción, cuando dice Gil: espérese, órale, dice, nos falta la declaración de fe. Igualito, igualito. Pero está bien, hermano, está bien. Nunca dejo de ponerme nervioso ante ustedes. Pero, ¿qué decía yo? 52 domingos nos ha predicado, 52 zarzas. Cuánta enseñanza en el instituto bíblico, y luego algunos van al seminario. Cuántas cosas sabemos de la palabra de Dios. Y si no sabemos de la palabra de Dios, las bendiciones de Dios cuando hemos orado por enfermedades, por necesidades, por carencias económicas, por falta de trabajo, por situaciones que viven nuestros hijos, nuestra familia. Cuántas cosas hemos acumulado cada uno de nosotros, que pudiéramos hablar de la palabra de Dios. Cuánto sabemos de la Biblia, cuántos años, cuántas cosas de memoria. Sin proponérnoslos nos hemos aprendido cosas de memoria. De tanto leer el Salmo 23 nos lo sabemos de memoria, el Salmo 91, Salmo 40, Salmo 5, Salmo 1, tantas cosas, pasajes de la Biblia que nos sabemos de memoria. Pues este mensaje se llama: ya es hora de poner en práctica lo que sabemos. Ya es hora de poner en práctica lo que sabemos de Cristo Jesús. Él ha leído nuestro hermano Moy este pasaje, un pasaje largo, Hechos 13, en el versículo 13, dejado el día 13 a las 13:13, para que yo lo predique el día de hoy. Así es que es tan interesante esto. En el capítulo 13 inicia el primer viaje misionero. Fíjese que dice la palabra de Dios que estaban allá en la iglesia de Antioquía de Siria,
profetas, maestros, Simón, el que se llamaba Negro, o sea, el Níger, estaba Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y estaba Bernabé y Pablo. Y el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he llamado. Y les impusieron las manos, oraron por ellos, se llevaron a Bernabé, y de ahí descendieron a Seleucia, a Salamina, y fueron a Chipre. Llegaron a Chipre porque Bernabé era chipriota, Bernabé era de Chipre, y se encontraron allí en Chipre alguien ya preparado para la palabra de Dios. Ahí estaba el procónsul Sergio Pablo, que quería escuchar la palabra de Dios, pero había un hombre que se interponía. Este hombre llamado Hijo de Jesús, Bar Jesús, así se traduce el nombre. Y entonces, como se oponía, el apóstol Pablo le dijo: tú no eres Bar Jesús, eres Bar Diablo, eres un hijo del diablo. Algunos de nosotros quisieran decirle a alguien, ¿verdad? Eres un hijo del diablo, o se lo han dicho a algunos de cómo se comporta. Y atravesaron toda la isla, y de ahí atravesaron el mar Mediterráneo para llegar a Perge de Panfilia. Y llegando a Perge de Panfilia, llegaron ahí, pero déjeme decirle que ya había cristianos en Perge de Panfilia. ¿Y cómo lo dice? Lo dice la palabra de Dios en el sermón Pentecostés de Pedro. Cuando Pedro predicó ese sermón Pentecostés, y cuando ellos hablaron en lenguas, y dice la palabra de Dios que eran lenguas conocidas porque les oían hablar, que hablaban en la región donde habían nacido, y dice que había partos, medos, elamitas, del Ponto, Capadocia, y el versículo 2:10 dice que había de Panfilia. Y de seguro, hermanos, estos hermanos llevaron el evangelio a esta ciudad de Panfilia, llevaron el evangelio para predicar la palabra de Dios. Con eso comprobamos una cosa: que ninguna obra inicia de ceros, porque Dios no es un cero. Dios trabaja antes que tú trabajes y antes de que yo trabaje. Lo vimos, hermanos, lo vimos cuando el Señor trabajó con el centurión, con Cornelio. Antes de que Pedro viniera a predicarle a Cornelio, Cornelio ya era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que hacía limosnas al pueblo, oraba y ayunaba, y tenía a los de su casa reunidos. El que tenía que ser convencido para que predicara, tenía que ser convencido el apóstol Pedro. Él no quería predicarles. Así es que ninguna obra inicia de cero, siempre Dios trabaja antes que nosotros. Y entonces en esta obra podemos ver cómo trabaja nuestro Dios. Y veamos, hermanos, algo que sucede en este versículo, un versículo que menciona Perge de Panfilia cuando se pasa la estafeta. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. En un solo versículo nos dice muchas cosas el apóstol Pablo. Nos habla del pase de estafeta. Lucas en estas dos frases nos menciona cambios importantes en el ministerio de la evangelización. En ese momento Pablo toma la estafeta, porque si ustedes recuerdan en Hechos 13, en los primeros versículos, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que los he encomendado. Y en Hechos 13:13 dice que zarparon y llegaron a este lugar. ¿Quién? Pablo y sus compañeros. Y ya no se menciona por nombre a Bernabé. Y en ese momento abandona la travesía Juan Marcos. Esto debió haber sido un duro golpe para el ego de cualquier persona, ¿o no? ¿O no nos gusta que nuestro nombre aparezca, que se pongan nuestro nombre y decir que nosotros hicimos una obra cuando la obra es de nuestro Dios? Pero no fue un duro golpe para el ego de este hombre, del hijo de consolación, de Bernabé. Bernabé, el hijo de consolación, ¿qué hacía? Era un hombre que aparece en el libro de los Hechos como un hombre que vendió una heredad y trajo el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. ¿Para qué hicieran los apóstoles? Lo repartieran a cada uno según su necesidad. Así es que tenemos a este Bernabé, no tan solo eso, sino yendo por Pablo, cuando a Pablo nadie le creía. Porque dice que Pablo, cuando estaban apedreando a Esteban, Pablo decía: qué bueno, apedréenlo, mátenlo, está bien. Dice la Biblia, consentía en su muerte. Así es que cuando Pablo se convierte en el camino a Damasco, ni Ananías quería ir a orar por él. Le dijo al Señor: Señor, tú lo conoces, cómo es que quiere matar a la gente, cómo nos ha hecho daño. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. Y entonces, hermanos, nadie creía en Pablo, pero Bernabé va por Pablo y lo trae a los apóstoles, se los presenta y les dice que él ha cambiado. Y entonces podemos tener a este Bernabé que no le importa
el pasar la estafeta y en ese cambio de liderazgo. En el pase de estafeta es donde se pierden muchas cosas, ¿o no? En la carrera de relevos de la más famosa, ¿no? 4%, donde corren, el que lleva la estafeta tiene que ir con todas las ganas, y cuando da la estafeta el otro tiene que tomarla. Son instantes, son segundos donde uno la suelta y otro la toma y tiene que correr. Dice la Biblia que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo creo que platicaron, el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo platicaron allá en Chipre, y le dijo: ¿sabes qué? Ahora a ti te toca tomar la estafeta, te toca correr, te toca hacerlo. Ya vi que te pudiste enfrentar al falso mago llamado Bar Jesús. Ahora a ti te toca correr esto. Yo creo que él estaba preparando, pero también traía algo en su corazón, Bernabé. Yo creo que la plática que tuvieron entre Bernabé y Juan Marcos era la siguiente: oye, Juan Marcos, ¿por qué te quieres regresar? Si ya invirtió la iglesia, invirtió en ti dinero para que viniéramos, te dieron permiso tus papás, ya tienes todo el permiso, estamos ya aquí, ya hemos atravesado el mar Mediterráneo, estamos aquí, ¿por qué quieres regresarte? No sé, a lo mejor Juan Marcos le dijo: es que no estoy de acuerdo con el cambio de liderazgo. Mira, estábamos bien cuando tú eras el líder, pero ahora, ¿por qué pusiste a Pablo? Y él a lo mejor le dijo: es que él tiene que tomar el liderazgo, él debe tomar esa oportunidad. O a lo mejor Juan Marcos dijo: no estoy de acuerdo que se les predique a los gentiles. Y gentil no quiere decir una persona amable, sonriente, en esta parte de la Biblia. En nuestros días dices: es muy gentil. No, en ese tiempo un gentil era una gentuza, una gente que era despreciada, era alguien que no era judío, y a veces llegaban a ser temerosos de Dios, pero no estaban circuncidados. Entonces, en este momento, Juan Marcos se regresa. Yo creo que el corazón de Bernabé: ¿qué hago, Señor? Aquí está mi discípulo, el cual he preparado, me he detenido por años con él en Antioquía, y aquí está Juan Marcos que se quiere regresar, y con todo el dolor de mi corazón, pero la empresa tiene que seguir adelante. Y así es que le pasó la estafeta. Podemos ver entonces, hermanos, que nos toca, cuando nos dan la estafeta, debemos poner en práctica lo que sabemos del Señor. Vean lo que dice el versículo 14. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. En Antioquía de Pisidia, Pablo recibe la oportunidad, pero está en la banca. Yo creo que él está nervioso, ahí en la banca se sentaron, ahí en la sinagoga. La sinagoga era un lugar donde concurría la gente para estudiar la palabra de Dios en el Sabbat. El Sabbat iniciaba a las 6 de la tarde del viernes y terminaba a las 6 de la tarde del sábado, y estaba sentado. Yo creo que él estaba nervioso. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué le voy a decir a ellos? Él estaba sentado en la banca esperando que le dieran esa oportunidad. Yo creo que cuando terminaron de hablar de la ley y de los profetas, llegaron y le dijeron: varones, si tenéis algo que decir, hablad. Si tenéis alguna palabra de exhortación, hablad. Yo creo que Pablo se levantó de la silla, así como si tuviera un resorte, y dijo: claro que sí, tengo muchas cosas que decirle. He sido una persona instruida a los pies de Gamaliel, conociendo tanto de la palabra de Dios en cuanto a la ley fariseo. He sido celoso de la ley de Dios. Los fariseos tenían 250 mandamientos y 365 restricciones, una restricción para cada día del año. Sí, tenían eso los fariseos. Aparte de eso, había aprendido de Bernabé, del hijo de consolación, así es que tenía mucho que decir. Y yo creo que el 100% de los que estamos aquí, el 100% sabemos de la palabra de Dios. Cada domingo somos alimentados, leemos la palabra de Dios, hemos visto sus milagros, sus bendiciones, cuántas cosas ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas. Tenemos mucho que decir. Cuando alguien nos pide un consejo, un ánimo, una palmada, una sonrisa, y tú osas impacientarte y decir: ¿por qué yo? Porque tú
lo tienes, porque tú tienes el amor de Dios. Así es que todo creyente en Cristo Jesús está capacitado porque tiene el amor de Dios. Déjame decirte, yo soy sembrador en la Sierra Negra, y en la Sierra Negra no tienen tanto conocimiento como tú tienes. Cuando yo les enseño y les digo que busquemos en un diccionario en orden alfabético, no saben ellos qué significa orden alfabético. Cuando estaba predicando acerca de la palabra influenza y de la palabra influencia, ellos confunden las dos, confunden qué es una, qué es otra, y una es la enfermedad y otra es lo que a alguien motiva, la influencia que tiene. Ellos no conocen mucho, y nosotros conocemos muchas cosas, tenemos más capacidad, más capacitación, pero ¿sabes qué? Con una vez que les diga, que le enseñe una palabra y les diga tienen que ir y predicar, ellos salen por los caminos para ir y predicar la palabra de Dios con el náhuatl, con lo poco que saben. Así es que ellos están capacitados y tú estás capacitado, pero debes predicar de acuerdo al conocimiento bíblico de las personas. Predica de acuerdo al conocimiento bíblico de las personas. Ve el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido a 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. El mensaje de Pablo a los judíos de Antioquía comenzó con un punto en que concordaban. Para los judíos era un orgullo ser el pueblo escogido de Dios, y se acordaban de esto cuando les mencionaban a Abraham, como Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, lo que hoy es Kuwait, y lo llamó donde adoraban el sol, la luna y las estrellas, donde tenían una montaña construida que se llamaba el Sigurad, como él sale con su padre Terah, con su sobrino Lot, y como ellos están ahí escuchando, y como judíos están alegres de poder escuchar, de que son privilegiados. Les ha gustado mucho esta palabra que les está diciendo. Les habla cómo Dios los sostuvo en el desierto, y ellos pueden recordar varias de sus tradiciones, y lo que hacen ellos en celebrar vienen también del desierto. Ellos recuerdan todo esto, recuerdan el maná, recuerdan las casas donde vivieron. Todo esto, hermanos, recuerda el pueblo de Israel y es importante para ellos. Después les recuerda que Dios les ha dado un sistema donde él puso jueces, a Jefté, a Barón, a Débora, y también después de los jueces a Sansón puso también un rey. Ellos quisieron un rey y les dio al rey, el rey Saúl, pero después el rey David. Y quiero hacer un paréntesis aquí para una frase que me llama la atención, porque él dice que dio a David conforme al corazón de Dios. Esto me emociona ver que un hombre conforme al corazón de Dios. Pero cuando yo estudio la historia del rey David, dice la palabra de Dios que cuando los reyes salían a la guerra, él se paró de su cama cuando se pone el sol. ¿A qué hora se pone el sol aquí en la Ciudad de México? ¿A las 7? ¿A las 8? Así es que David se paró a las 8 de la noche. Y yo creo que se estiró. Si usted está durmiendo, estírese conmigo. Se estiró. Caminó rumbo al terrado y observó y preguntó: ¿quién es esa mujer que se está bañando allá? Y vinieron y le dijeron: es Betsabé, y cuidado, está casada, su esposo se llama Urías, el Eteo, y ahorita andan en la guerra. Pues llámenla. Y tuvo que obedecer la mujer. Y entonces podemos ver a David flojeando, parándose. Cuando los reyes salen a la guerra, él no fue a la guerra, parándose a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, flojeando. Luego mirando. Luego de mirando,
pecando. Luego de pecando, matando. Luego de matando, encubriendo. Hizo todo eso. Es el autor de la muerte de Urías el Eteo. Conocen la historia. Un hombre conforme al corazón de Dios. Señor, ¿qué significa esto? Es muy fácil, porque el pueblo de Israel tomó a Saúl como su rey conforme al corazón del pueblo. Dijeron, queremos a Saúl, es conforme a nuestro deseo, conforme a nuestro corazón. Pero Dios dijo, yo voy a poner otro rey conforme a mi deseo, conforme a mi corazón. Y puso al rey David conforme a su corazón. No estaba hablando que no iba a pecar, sino él era el que escogió. Y eso me anima a mí. Yo soy un pecador. Pero Dios quiso que yo vaya y predique, y que tú prediques la palabra de Dios. Cerrando este paréntesis, después de esto, el apóstol Pablo pasa a explicar cómo el evangelio cumplió ese pacto y algunos judíos encontraron difícil este mensaje de aceptar. Porque todos estaban felices cuando les estaba predicando acerca de el pueblo de Israel. Todos estaban felices cuando les habló de Abraham, del pacto. Todos estaban felices cuando les habló del desierto. Pero cuando llega y les habla del Mesías, hermanos, y por eso en el versículo 23 les habla y les dice cómo envía al Mesías Dios. Dice el versículo 23, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Menciona el ministerio de Juan el Bautista. Oh, me encanta el ministerio de Juan el Bautista. Quisiera una vez predicar como Juan el Bautista. ¿Se imaginan cuando se paró Juan el Bautista y predicó y le dijo a sus oyentes, raza de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y en lugar de enojarse y de salirse, dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Y él les dijo, no extorsionen más. Si tienes 2 sacos, dalo. Órale. Déjenme contarles que cuando yo salí del seminario, en el año del 90, me invitaron a ser predicador en una convención regional allí por el sureste. Y llevé ese mensaje de Juan el Bautista. Y cuando empecé esa noche, no, raza de víboras, les dije ahí. Hermanos, te dije el amén y que me dicen, pastor, Dios le bendiga, gracias por todo. No terminé de predicar la campaña, me fui y no me dieron ni para el pasaje. Guardé mi mensaje, hasta el día de hoy ahí lo tengo guardado, a ver dónde lo predico. Con ese poder Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, por decirle sus verdades a Herodes, era tremendo Juan, ¿verdad? Que le dijo a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, y que entonces que me lo encierran. Y estando ahí, él encerrado en la fortaleza Macaero, donde estaba ahí encerrado, acostumbrado a estar en los espacios abiertos, estaba encerrado y solamente podía ver unas de luz que pasaba durante el día, era lo único que veía. Así es que cuando llegaron a verlo sus discípulos y estuvieron sus discípulos para preguntarle, entonces él hizo la pregunta, una pregunta tan difícil. Le dijo, vayan y digan a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos otro? Imagínense la duda del hombre que cuando vio a Jesús dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús se fue a bautizar dijo, no soy digno ni desatar la correa de tu calzado encorvado. Ese hombre tenía dudas del Mesías. Y ese hombre pasó la duda ahora a sus discípulos. Sus discípulos caminaron hasta donde estaba Jesús y ellos le preguntaron, yo creo que en voz alta, Jesús, dice Juan, si eras tú el que había de venir o esperamos otro. Yo creo que los discípulos pensaron, oye, ¿qué está pasando? Si Juan tenía gran poder y ahora está en la cárcel. Y yo creo que los que estaban ahí dijeron, oye, sí es cierto. Pero Jesús dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? No. Yo digo que saliste a ver un profeta y más que profeta. ¿Sabes una cosa? Cuando llegamos a Malaquías, en Malaquías se anuncia que vendrá el día de Jehová ardiente como un horno, pero antes que venga el día de Jehová, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saltaremos como becerros de la manada, pero dice que antes de que venga el día de Jehová, vendrá el profeta Elías.
Y Jesús dice, y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Así es que Juan el Bautista es aquel Elías que había de venir. Entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero en el menor en el reino de los cielos es mayor que él. Así es que tenemos a dos hombres que fallan. Tenemos a David y tenemos a Juan el Bautista. Pero Dios tiene planes para nosotros. Él quiere perdonarnos y quiere volvernos a usar. Después de explicarles estas verdades, les anuncia algo. Les anuncia la salvación. Versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos. Y de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David, porque eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Él les anuncia a Cristo Jesús, cómo vivió, cómo su ministerio, cómo fue crucificado, cómo resucitó, apareció después de la resurrección, y les dice que varios salmos habla de él. Así es que Pablo comenzó donde estaban sus oyentes. Comenzó hablándoles acerca de las promesas, acerca del llamado de Abraham, y después de hablarle de esto, sus oyentes estaban listos y entonces les habló de Cristo Jesús como el Salvador. Así es que, pero estos temas, los primeros le eran familiares. Luego enfocó su mensaje en Cristo y enfatizó su resurrección. Cuando prediques el evangelio debemos seguir este método del apóstol Pablo. Comience donde se encuentran sus creyentes. Hábleles de él, ¿sí? En la religión popular tenemos cosas que concordamos. Usamos una Biblia, creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, creemos que Jesucristo es el Salvador. Use esto, no se meta en controversias, no se meta en esto. Antier, cuando llegaba el viernes, me había comunicado con un hermano y le había dicho: yo salgo y cuando esté en Puebla yo te llamo, porque tengo que hacer una hora de Calipan a Tehuacán. De Tehuacán hay que transbordar para tomar un autobús de Tehuacán a Puebla. En Puebla hay que transbordar para tomar un autobús para llegar aquí a Tasqueña, un autobús a Tasqueña. Y cuando llego, pues el hermano no me contesta, y dije yo: pues conozco a 10 donde puedo quedarme, y ¿qué hago? Ya dieron las 10 y las 11 y las 12 y no llegaban, no, las 11 nada más, y no llegaban. Ahorita tengo ya no sé, unos 500 donde posar, pero hay 10. Entonces llegué esa vez y con el hermano pues nunca había estado en su casa, así es que le llamé, me dijo sí, llegué a su casa, ahí estuve en su casa, y cuando llegué a su casa pues uno tiene que ser observador. Encontré un libro que dice cómo revertir la diabetes, entonces hay un diabético aquí o hay alguien. Luego encontré más que una estrella, luego encontré un póster con un gorila y un gorilita chiquito aquí, luego encontré un bajo ahí, dije, aquí hay un músico, luego encontré un bajo, encontré una pecera, y luego de una pecera un gato negro con unos ojos así grandes, maravillosos, que fue, me olisqueó, me vio y todo. Le dije: hoy soy invitado, ahorita salgo. Y en ese momento el gato estuvo ahí, se metió debajo de la cama, salió, se fue. Y después, cuando me iba a bañar, encontré unos zapatitos así chiquitos, hermosos, rosados, y dije: aquí hay una bebita. Entonces pregunté: ¿hay una bebita aquí? ¿Tiene una nieta? Sí. Y dije: ¿hay alguien que sufra de diabetes? Sí. Así es que cuando usted llega a una casa y ve una silla de ruedas, hay un discapacitado. Si ve
un escudo de alguien, en ese escudo, eso están creyendo. Déjame decirte lo que me pasó en Ciudad Juárez. La secretaria me dijo: pastor, ya tiene usted un año aquí de pastor y no he podido invitarlo a la casa, es que mi marido es incapaz, si lo invito lo va a tratar mal. Le digo: no, pues invíteme, hermana, a ver qué pasa. No, hermano, mi marido no. Por fin me invitó a comer. Entonces llegué a la casa y ya cuando abrieron el zaguán y entré, lo primero que veo en la puerta es un escudo del Guadalajara, sí, del Guadalajara. Entro a la casa, otro póster del Guadalajara, un escudo, voy al baño, otro del Guadalajara. Y que dije: de aquí, no es tan difícil aquí, le van al Guadalajara. Entonces ya salió el señor y en ese lugar, en la sala, siempre hay un sillón solo, ¿verdad? Y luego el love seat, ¿no? El sillón del amor para 2 y hay uno para 3. Así es que yo siempre me paro en el de para 3 porque en el sillón solo se sienta el jefe de la casa, ¿o qué? O un encajoso. ¿Por qué? Porque si usted se llega a sentar, puede que lo quiten de ahí. Quítese de aquí porque ese es el sillón de mi papá o del jefe de la casa. Así es que yo me senté ahí y cuando dijo, ya, él se sentó primero, ¿no? Así, igualito. Dice: siéntese, ¿usted es pastor, ah? Sí, siéntese. Y ya, cuando me iba yo sentando, le dije: oiga, el equipo de Guadalajara, el único que tiene jugadores mexicanos, ningún jugador extranjero. ¿Sabe una cosa? Es el reflejo de nuestro fútbol, el campeonísimo. Oye, él se sentó bien y dijo: ¿le parece, pastor? Sí, oiga. Y Chava Reyes. Y todo eso, no, una hora me platicó y me dijo: oiga, ¿qué tal si pasamos al comedor? Y ve que en el comedor hay 2 cabeceras y él me dio la cabecera. Dice: siéntese aquí, pastor. Y ya me dio. Su esposa salió y dijo: oye, ¿qué le dio este pastor? Si tiene la unción. Entonces, en ese momento ya seguimos platicando del Guadalajara y después de hablar del Guadalajara, le presenté al Rey de Reyes y Señor de Señores, y él aceptó a Cristo. Pero nos metemos en controversia, ¿verdad? Yo, cuando piso este lugar santo, Horeb de México, mero cuando lo piso así, cuando ya está mi pie en las instalaciones base, soy del América. Cuando voy con Misael, y llego con Misael y ya piso ahí con Misael, soy Puma. Así es que yo no me meto en controversias, que partido político, que esto y que el otro. No, yo lo que quiero es predicar el amor de Cristo. Y eso me abre puertas. ¿Sí? En la casa que estuve, no encontré ningún escudo, ni nada de fútbol, ni de béisbol, ni nada. Entonces no hablamos nada de deportes. Me dice mi esposa: oye, ¿no vas a ver noticias? Sí, tienes que informarte para que cuando vayas a predicar tengas algo de qué hablar, para introducirte con alguien. Si no, luego no tenemos cosas de qué hablar. Así es que me gusta el fútbol, pero tiene años que no le voy a un equipo. Me gusta el béisbol, pero tiene años que no le voy a un equipo. ¿Sí? Soy apartidista. ¿Por qué? Porque yo quiero dejar la puerta abierta, y eso es lo que hizo el apóstol Pablo, que les dijo: ustedes son los elegidos de Dios. Dios los ayudó en el desierto, pero ¿saben una cosa? Del rey David, de su descendencia, envió al Mesías. Y así es que debemos llegar al punto clave del mensaje. Versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice? Perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La conclusión del mensaje, el corazón de sus oyentes. Esa es la conclusión a la que debemos llegar. Sucede que nosotros, ¿qué hacemos? Le damos testimonio, oramos por él, le leemos la Biblia y nunca le decimos:
eres pecador, ¿quieres aceptar a Cristo como Salvador? No le decimos. Y después otro viene y le habla y decimos, oye, si yo le estuve hablando, no le hablaste. Es como el chavo que cuando yo les digo a los chavos, ¿sí? No sé si recuerden que cuando fuimos chavos hubo una época que no nos gustaba bañarnos. Dije, no nos gustaba, me incluí, todos, no nos gustaba bañarnos. Hubo una época, no nos bañábamos, pero de repente nos bañamos. Y como en mi pueblo no había gel todavía, usaba limón, hasta como desodorante, limón, y andaba en limonado. Y sabe una cosa, entonces enviaba flores, cartitas de amor a la chica, no había WhatsApp todavía, ni las chicas eran atrevidas. Entonces, ¿sabe una cosa? Ya que le hizo toda la ronda, no le dice, me gustas, ¿quieres ser mi novia? No, le dice. Y llega otro y le dice, oye, te invito a salir. Oh, está bien. Oye, ¿quieres ser mi novia? Pues bueno, pues aquel se tardó y no me ha dicho nada. Lleva un año haciéndome la ronda y no me dice nada. Y no llevamos años haciéndole la ronda a las personas para predicarles de Cristo y no les predicamos de Cristo. Y no les decimos, pero Pablo llegó al punto clave. Le habla de que en él ofrece perdón y justificación. La voz que declara perdón dirá, puedes irte, te he perdonado. Pero la voz que declara justificación, ese veredicto dirá, puedes acercarte, tienes la bienvenida. Así es que Dios nos perdona y nos justifica, porque Dios sabe lo que necesitamos. A veces nosotros no sabemos lo que necesitamos. ¿Se acuerdan de Marcos 2 del paralítico que era cargado por 4? Cuando lo llevaban ese paralítico, yo creo que hablaron con él y dijeron, oye amigo, llegó Jesús, ¿qué tal si vamos? Y dijeron, bueno, y lo cargaron. Varios se iban turnando y llegaron allá bien felices cantando, y cuando llegaron se encontraron con una barrera humana y le dijeron, dennos permiso, queremos ver a Jesús. ¿Y qué les dijeron? No, nosotros llegamos más temprano que ustedes. No, aguántense. ¿Y qué dijo el paralítico? Gracias, ya sé que me aman, me han demostrado mi amor, el amor con esto. Y dijeron, no, espérate, todavía no. Y subieron a la siguiente parte, ¿verdad? Con el paralítico, que se suben y llegando ahí en alto dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Pues descubramos el techo y juntemos una ofrenda y lo que nos cuesten las láminas, nosotros lo ponemos. Y ya con el último esfuerzo que tenían, empezaron a bajar al paralítico, ¿sí? Y cuando Jesús los vio, así los vio, dice que Jesús, al ver la fe de ellos, me emociona esto. Ni siquiera vio al paralítico, yo creo que sí lo vio, pero dijo, al ver la fe de ellos. Y ellos, ya con sudor, sucios, con una sonrisa así bien sonrientes, dice que al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, ¿qué? Tus pecados te son perdonados. Entonces ellos dijeron, ¿qué, Jesús? Lo trajimos para que lo sanaras, no para que lo perdonaras. Pero sabes una cosa, el paralítico cuando oyó, tus pecados te son perdonados, sintió un gran alivio en su corazón. Todo lo que traía cargando, todo ese peso, toda esa lucha le pesaba más y era el perdón de su pecado. Dios sabe lo que necesitaba el paralítico. Dios sabe lo que necesitaba el pueblo de Israel. Dios sabe perdón de pecados y Cristo Jesús lo logró en la cruz del Calvario. Así es que animemos a nuestros oyentes a perseverar. Dice, mirad pues que no venga sobre vosotros, versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contase. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. A pesar de que este pasaje tiene una dura advertencia, lo que Pablo y Bernabé estaban diciendo es que perseveren, que vamos a echarle ganas, que vamos a salir adelante. Tomemos las oportunidades que se nos dan y pidamos la dirección de Dios. Pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. ¿Sabe una cosa? En mi pueblo hubo un atentado, mataron a un profesor que hacía barbacoa, y su nieto asiste con nosotros.
Y entonces fuimos, porque ellos son católicos, y fuimos y con todo respeto escuché todo el rosario, los 5 misterios, los 5 Padres Nuestros y las 10 Aves Marías de cada misterio. Yo escuché con atención, esperando en la banca que me dieran la oportunidad de pararme y predicarles acerca del amor de Cristo, sin contradecir nada, y estuve sentado con mucho respeto. Dije, espero la oportunidad. Estaba en la banca nervioso, tenía algo que decirles, pero nunca me invitaron. Pero el cuerpo todavía no había llegado, y en ese momento alguien dijo, oye, dile a tu papá que venga, que ya se tranquilice, que va a venir el cuerpo y él tiene que recibirlo. Era el hijo del que habían matado. Y entonces yo me paré rápido y dije, oiga, si quieren yo hablo con él, si quieren yo puedo hablar con él. ¿De veras, pastor? Porque pueblo chico, infierno grande, todos saben que soy pastor. Y como saben que soy pastor, pues pastor, pásele. Y sabe una cosa, pues a mí me ayuda mucho. ¿Por qué? Porque no me pierdo entre la multitud. Si quiero hacer algo malo, todos lo saben. Aquí en la multitud de la Ciudad de México, si usted hace algo malo, no sé dónde fue usted anoche, no sé qué hizo, pero allá no, todos saben, el pastor, ¿y eso qué es el pastor? Entonces dijeron, pastor, pues véngase. Y entré, y estaba esta persona hinchada de los ojos con tanto llanto, mucho llanto. Y él solo gritó, no pude estar en el momento para defender a mi padre. Y en ese momento, ¡pum!, que se me nubla todo el cerebro y se me fue todo lo que sé. Solo me recordé del Salmo 23. Y después del Salmo 23 vino el Salmo 40, el Salmo 5, el Salmo 91, el Salmo 80, el Salmo 150. Y él me dijo, sígame diciendo salmos, ¿cómo trae paz a mi corazón esto? Y después le hablé de Cristo. Estaba esperando en la banca y el Señor sabía cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Sabes una cosa? Déjame dejarte un desafío. ¿Cuántos Bernabé tenemos en la iglesia? ¿Cuántos Bernabé que han trabajado con nosotros? Nos han dado clases en el instituto. Nuestro pastor es un Bernabé que está con nosotros, que nos enseña, que nos predica, que nos anima, que está con nosotros cada domingo. No tan solo nos predica, nos da por escrito esto como para que nosotros lleguemos y lo podamos aprender. No sé cómo nosotros los varones nos acordamos de varias cosas, ¿sí? No sé si se acuerda cuando las chicas en el fútbol ganaron este campeonato y los que nos golearon y todas las cosas. ¿Por qué nos acordamos? Porque los hombres hacen esto. Cuando ven el fútbol, ¿qué le dicen? Preparan la botana, el refresco, y dicen no me interrumpan, y están viendo el fútbol y ponen toda la atención al fútbol. Si van a tirar el penalti y la esposa dice, ¿en contra de quién es el penalti? Cállate, y toma la respiración. Y viene el penalti y gritan ¡gol! Y después de eso, en la tarde, ve la repetición, ¿verdad?, del partido. Y después de la repetición, en la noche ve los comentaristas. Y después de los comentaristas, al otro día va al trabajo y ¿qué hace? Y comentan el partido. Y sale en la tarde, se pone sus shorts y dice, voy a hacer el mismo gol. ¿Cuándo se les va a olvidar? ¿Pero por qué se nos olvida la palabra de Dios? ¿Qué tiene que hacer usted? Ya se les dio por escrito, ahora léalo y después coméntelo ahí en la comida y después al otro día predíquelo con sus cuates, sus compañeros y en la tarde vívalo. ¿Cuándo se le va a olvidar? ¿Estamos hablando de qué? ¿De Hechos qué? ¿Cuándo me dijeron que lo predicara? ¿A qué horas? ¿Cuándo se nos va a olvidar? No se nos va a olvidar. Nosotros estamos hechos para pasar información. Cuando alguien nos cuenta algo, decimos, sí, ¿a poco? No me digas, sí. Y luego vamos con otro, ¿qué crees lo que le pasó? Y contamos lo mismo, y no es teléfono descompuesto, lo contamos. Porque estamos hechos para pasar información. Pasemos la información del versículo. Necesitamos a Bernabés, ¿y cuántos Bernabés hay? Necesitamos sembrar la palabra de Dios, no la duda. ¿O no somos buenos para sembrar la duda? Puse de ejemplo a nuestros hermanos en la mañana, lo voy a volver a usar. ¿Cómo se llama usted, hermana?
hermana Gaby, que me encuentre yo a la hermana Gaby, le diga, hermana Gaby, fíjese que vi a su esposo ahí en Perisur, pero muy contento con una muchacha, y así como acaramelado, así. Entonces la hermana Gaby me dice, no, no lo creo, a mi esposo me quiere a mí solamente, no, no lo creo. Y ya se va la hermana Gaby, pero le sembré la duda. Entonces cuando llega el hermano contento, así como es de sonriente, hermana Gaby, ¿y qué? ¿Cómo te fue en Perisur? Sí, que andabas ahí de muy amable. Yo, no, ¿cómo me confundiste? Sí, ni modos que mienta el pastor. Si la duda crece, cuanto más la palabra de Dios. Sembremos la palabra de Dios. Hablemos a la gente de Cristo. Necesitamos a Bernabé. Pero, ¿cuántos hemos sido Juan Marcos? ¿Sí? Cuando hemos rechazado las oportunidades. Cuando nos hemos regresado y decimos, ya no voy. Cuando hemos dicho, no, ya no quiero. No, me hicieron cara, ya no voy. No, y hasta hago huelga. ¿Sí? No doy mi diezmo. Es más, llego tarde. Hermanos, ¿cuántos hemos sido Juan Marcos cuando Juan Marcos se regresó? Pero no te pongas triste por Juan Marcos. En capítulos más adelante veremos cómo Juan Marcos tiene una nueva oportunidad. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiere llevarlo y le da otra oportunidad. Porque Dios es el Dios de las nuevas oportunidades y de los nuevos comienzos. ¿Cuántas oportunidades nuevas nos ha dado a cada uno de nosotros para continuar? ¿Cuántas cosas hemos hecho para decir ya no y nos encontramos con gente que nos dice ya no y Dios dice sí todavía? Porque Lamentaciones dice en el capítulo 3, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana que se siente el hombre solo y calle. Las misericordias de Jehová son nuevas. Él es el Dios de los nuevos comienzos y es el Dios de las nuevas oportunidades. Él es un Dios maravilloso. ¿Cuántas veces hemos sido Juan Marcos y nos hemos alejado? Déjame decirte que yo he sido Juan Marcos en 2 ocasiones de mi vida. Una de ellas fue cuando estaba estudiando en el CCH de Naucalpan. Entré al CCH y cuando tomé filosofía, cuando tomé materialismo dialéctico, cuando estudié a Marx, a Engels, a Hegel, toda esa filosofía, yo dije, no, el cristianismo no. Y me convertí en marchista, iba a marchas y todo, y por un año me alejé de las cosas de Dios. Pero Dios me atrajo otra vez. Otro tiempo siendo pastor, 10, 12 años, cuando dije la iglesia no entienden, no cambian, las personas no cambian, no, ya estoy aburrido de ellos y luego todavía te dicen que te están pagando y no quieren pagarte y no, ya estoy harto. Y antes hacíamos las cosas en una Remington. La Remington no es un arma, sino una, porque no saben los chavos qué es una Remington, o sea, ellos dicen, ¿qué es esto? Una Remington. No, una Remington, una máquina de escribir. Y yo escribía mis mensajes ahí en la máquina de escribir. Tomé todos mis mensajes, los puse en un lugar y les prendí fuego. Abandonó todo esto. Y me fui. Mi destino era San Antonio, pero llegué hasta Houston. Y estando en Houston me senté ahí en la banca. Triste, muy triste, tristeando, casi llorando. Y a mi lado se sentó Bernabé. Yo estaba llorando y cuando volteé vi a Bernabé. Y le dije, ¿qué haces aquí, Gil? Y Gil me dijo, pues, ¿tú qué haces aquí? He abandonado todo. ¿Cómo es posible? Y tú, Gil, yo vengo a conferenciar aquí a Houston. Y le dije a Gil, quiero regresar y si un día regreso, dame chance de trabajar contigo. Y él me dijo, es mi amigo, nos vimos en el seminario. Y me dijo, sí, cuate, y me dio una palmada, sí, cuate, sí, cómo no, sí, sale. Entonces yo salí de ahí de Houston y me quedé ahí un tiempo, pero unos hermanos de San Antonio, Texas fueron por mí. Y dijeron, pastor, ¿qué hace aquí? Véngase, y me llevaron a su iglesia. Me quisieron conseguir trabajo, sí me consiguieron. Y me dijeron, ¿usted es chef? Le digo, no, pues limpio frijoles, pero no soy chef. Oiga,
¿Usted es albañil? No, pues sé hacer la mezcla, pero no sé pegar tabiques. Oiga, entonces ¿usted qué sabe? Cerré mi boca de lo que sabía. Y me consiguieron ser cargador en la marqueta. No es ser malo ser cargador, pero yo tengo unos dones para hacerlo. Y yo estuve ahí sentado en la banca. Y como me sentía tan mal y tan triste, hice un mensaje de la tristeza. De cuando Elías quería morirse. ¿Se saben cuando Elías quería morirse? Porque después de un gran triunfo espiritual que tuvo contra los profetas de Baal y con las sacerdotisas de Acera, y cuando degolla a todos y los mata, y en ese momento viene Jezabel y le dijo de aquí a 3 días también, y él quiere morirse, se va bajo del enebro y quiere morirse. Señor, quítame la vida. Y se va, y yo hice un mensaje de tristeza. Y que me dice el pastor: oiga, ¿usted es el pastor de estos de Juárez? Sí. Dice: pues venga, predica. Y yo prediqué y me salió re bien el mensaje, pues estaba triste. Lloraron, todos lloraron. Entonces me dijeron: oiga, ese mismo mensaje que predicó, vaya y dígalo allá a los seminaristas, allá en el seminario de San Antonio. Y fui. Y como los seminaristas están tristes, que lloran. Y entonces de ahí me dijeron: oiga, ese mismo mensaje dígalo a mi iglesia. Y luego otro domingo 3, 4, y me quedé a ser pastor de 3 años y medio. Dios me dio otra oportunidad y me regresó a México. Llegué con Gil un día y le dije: Gil, tengo 2 años sembrando una iglesia. ¿Y qué quieres, cuate? Pues, ¿me puedes adoptar? Sí, ¿cómo no? ¿Qué necesitas? Pues que me pagues un salario. Me fui corto porque no hablé de lo que necesitan las iglesias, de viáticos, de todo eso. Después fui pidiendo y la iglesia fue dándome, pero Dios tuvo una nueva oportunidad para este Juan Marcos. Y hay varios Juan Marcos aquí. A veces los trajeron a la fuerza y dijeron: no, ya no quiero, no, ¿por qué? Conociendo de la palabra de Dios. Y Juan Marcos se regresó, pero tuvo otra oportunidad. Pero también, hermanos, necesitamos de Pablos, de que den el mensaje de Jesús. Debemos estar listos con un versículo, con una historia, con una oración, con una palmada, con un mensaje de aliento. Debemos estar listos. Debemos estar listos para predicar la palabra de Dios, y lo sabemos. Estuve con la gente, la crema y nata de Oreb, el sábado a las 12 del día. Estuve con los viejitos, viejito yo también. Y los viejitos dicen: ya estamos grandes, que lo hagan los jóvenes. Y los jóvenes dicen: estamos jóvenes, que lo hagan los viejos. Entonces, ¿quién lo va a hacer? El hermano Robert Hernández, lo conocí hace 30 años. Y el hermano Robert Hernández un día me llamó por teléfono y me dijo: hermano pastor, quiero tener una célula en mi edificio, ¿cómo le hago? No puedo. ¿Usted cómo le hace? ¿Se le facilita? No se me facilita. Yo creo que Dios tiene ya la obra hecha. No, ninguna obra inicia de ceros. Pero hermano Robert, haga algo. Párese en la entrada de la puerta de su edificio y salude a todos. Buenos días, ¿cómo está? Salúdelos nada más. No les dé nada ni folleto, nada más salúdelos, sonríales, hágase amigo de alguien, luego párese ahí en su jardín y ve a alguien sentado ahí, siéntese, hágale plática. Ese alguien le va a decir que tiene algún problema. Todos tenemos problemas, pero no todos tienen a Cristo. Y prométale orar por él y ore por él. Después pregúntele y dígale que si se resolvió su problema, y va a ver cómo sí. Y entonces el hermano abrió su zarza en su edificio. Todos podemos, un anciano. Hace un año que vine, creo que por alguna razón no les prestaban el gran fórum y tenían ahí el culto nada más en las instalaciones, y yo estaba ahí sentado. Ya el hermano Robert es un anciano, fue chofer del pastor, y el hermano Robert vi cómo se paró, así se paró, así despacito, y empezó a ver a cada uno de ellos. Y como es mi amigo, dije: el hermano Robert, se le fue el avión. ¿Qué pasa con mi hermano Robert? Es mi amigo, lo amo. Y yo me paré desde donde estaba y le dije: hermano Robert, ¿le pasa algo? ¿Se siente mal? Me quedó viendo y dijo: no, estoy contando cuántos vinieron. Con esta mano estaba contando y estaba 1, 2, 3, 5. Trabajando el viejito todavía. Les dije cómo conocí al hermano Robert.
Yo fui pastor de aquí en Cerro del Borrego, y él era miembro del Cerro del Borrego, ahí fui pastor. Y nos conocimos aquí en Tasqueña en unos tacos parados. Ahí, comiendo tacos parados. Pastor, usted comiendo tacos parados aquí, pues para eso alcanza. No, no, pues lo invito a otro lado, ¿sí? Ahí lo conocí en Tasqueña. He sido su amigo por casi 30 años, del hermano Robert, y hoy lo veo todavía. Asistió al culto del sábado, al culto del domingo, hoy a las 8 de la mañana. Le digo, hermano Robert, ¿ya se lo sabe usted? Lo va a tener que predicar. ¿Sabes una cosa? Necesitamos gente. Déjame contarte algo después de estos desafíos que hemos dejado. La iglesia La Cascada, donde es el pastor Mauricio de la red de iglesias, me llamó y me dijo, Óscar, queremos hacer misiones contigo, déjame que vaya. Digo, sale, ¿dónde quieres ir? ¿A Cacaloapan, a Tehuacán? Dice, no, quiero ir a la sierra y queremos pasar por Tehuacán. Sale. Llegamos a Tehuacán, y luego fuimos a Calipan, y yo le dije, bueno, yo te consigo un cuarto de hotel para ti como pastor y para las señoritas, y si quieres, pues es barato, 150 la cama doble para los chavos. Dice, no, son niños bien, déjalos que sufran. ¿Qué significa niños bien? ¿Sí? Déjalos que sufran. Sí, de esos niños que abren el refri y dicen, ¿quieres huevo con jamón? Y dice, ay, no, guácala. Oh, entonces con salchicha, no. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una pizza? No quiero nada de esto. Entonces, de esos niños bien, llevó para allá. Y se durmieron en colchonetas, pero antes de irme le dije, no le abran a nadie. Aunque yo les toque, no tengo a nada que venir, no le abran a nadie. Y a la media hora me está llamando una hermana, dice, hermano, vino una señora media loca con un machete, le está tirando piedras, está rompiendo los vidrios y va a romper los vidrios de los carros y está amenazando a los hermanos. Entonces yo me fui por la policía y vine con la policía, ya no estaba la persona, ¿sí? Y toqué la puerta. Hermanos, ¿cuál era la indicación? No le abran a nadie, ni aunque yo llegue. Soy el pastor Óscar, no le abran a nadie. Hermanos. Y ya abrió uno así, y todos los demás estaban temblando ahí, los niños. Ay, hermano. Y los sacamos del templo y los metimos a otras casas, y al otro día se estaban riendo, tenían cosas que contar de las anécdotas. Subimos como 1000 metros a la sierra, y llegando antes de la sierra encontramos una persona con su coche que estaba mal, y dijeron, ¿y si lo ayudamos? Sale, y todos empujando, las mujeres, los hombres, los niños, y llegamos a la sierra. Cuando llegó uno de los muchachitos, uno de los jovencitos, debe ser un adolescente, llevaba un Nuevo Testamento nuevo. Yo creo uno de esos Nuevos Testamentos caros donde vienen aquí con figuras y todo esto, bien bonito el Nuevo Testamento. Y llevaba una playera nueva. Cuando llegamos ahí, estaba un niño esperándonos, el primer niño que vimos de la iglesia. Ese niño se limpia los mocos así y se los embarra aquí todos y se le hace aquí como chicharrón por el frío. Estaba ahí con unos zapatos grandes, ¿por qué? Y rotos, porque no había más que para eso para él. Con un pantalón todo sucio. Se bajó este niño rápido y lo vio y se acercó a él. Yo vi esa escena. Tomó su Nuevo Testamento y se lo entregó con amor. Este niño lo tomó. Ellos pudieron entender, hacer la obra y salir de su zona de confort. Estuvieron en la sierra, estuvieron en Calipan. Después el pastor me dijo, oye, ¿qué necesitan? Le digo, pues ¿qué necesitamos? Mira, el salón de los niños no tiene ventanas, no tenemos mobiliario, en el templo sí, tenemos un albergue, ¿qué necesitan? Y allá en Calipan, pues no tenemos el aparato para el bajo, no tenemos la bocina para el bajo, no tenemos varias cosas. ¿Cómo que necesitan? Pues necesitamos varias cosas, pero tenemos el amor de Jesucristo. ¿Y sabes una cosa? No es que menospreciamos a los de la sierra, porque los de la sierra, tú compras una manzana aquí y ellos la cortan y se la comen así, ¿sí? Tú compras un elote, ellos lo cosechan, lo cultivan. Tú compras una gallina refrigerada de 1 mes, ellos la matan en ese momento y se la comen. Así es que no estamos hablando hay otras necesidades, pero hoy el énfasis está en ¿qué? Que debes poner en práctica lo que ya sabes.
lo que ya sabes. ¿Sí? Hemos llevado 7 módulos, algunos, ¿de qué? Del venid y ved. Sí, en mi tiempo estudiamos el sígueme 1, sígueme 2, sígueme 3, persígueme, ya te alcancé y tantas cosas. ¿Sí? Salía una playera de decir, ya llevé estos, échenme el que sigue. Es hora de poner en práctica lo que sabemos. Pablo le urgía ponerlo en práctica aquí. Y en ese momento se paró y dio un mensaje parecido al mensaje de Pedro en Pentecostés. Y varios aceptaron y dijeron, quédate más tiempo aquí. Dios puso al procónsul Sergio Pablo. Dios trabajó en su corazón. Dios puso a Cornelio, ya era un temeroso de Dios. Y Dios pondrá gente a tu lado que Dios ya ha preparado para que tú le hables de la palabra de Dios. Yo acepto este desafío. Señor, aquí estoy para que tú me digas a quién más le hablo. ¿Tú quieres hacerlo? Ponte de pie y dile, Señor, aquí estoy, yo también quiero hacerlo. Quiero predicarle al Señor, no lo he hecho o sí lo he hecho y lo quiero seguir haciendo. Déjame orar por ti. Déjame orar por ti y decirle, Señor, aquí están tus hijos. Aquí está este desafío para ti. Habla de lo que ya sabes. Porque Dios va a poner a alguien y tú le vas a hablar. Oh Señor, aquí están tus hijos, Señor. Nos has desafiado con este mensaje en esta hora. Nos has dicho, Padre Celestial, que somos capaces, que estamos preparados, que sabemos mucho, pero es hora de ponerlo en práctica. Aquí están tus hijos de pie, Señor. Sé que utilizarás a todos y pondrás a personas para que prediquen tu palabra, que son ellos. Te doy gracias, Padre, por ello. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.